Caballero, bienvenido a un episodio más de Charlas de Trinchera, el podcast del Club de Caballeros. Y hoy tenemos un invitado sumamente especial para un tema sumamente interesante. Con nosotros hoy, caballero, él es abogado, es pastor de la iglesia Más que Vencedores también, el pastor Federico Almada. ¿Cómo están los caballeros? Tengo el privilegio, Iván, de estar con ustedes aquí en tu compañía, Iván, y la compañía de ustedes, caballeros, y presto aquí para este tema tan importante y para servirles. Pastor, gracias a vos y que por prestarnos tu tiempo y la sala de tu casa, que aunque la gente no ve, estamos acá cómodos. Muy cómodo aquí en la sala, ¿eh? Bueno, el tema de hoy yo creo que siempre va a ser interesante para todos los tiempos, pero creo que este tema es muy oportuno para los tiempos en los que vivimos hoy. Esta revolución, a veces de verdad, a veces entre comillas, ¿verdad? Que estamos viviendo hoy. Y el tema ¿es la Biblia machista? ¿Es nuestro libro? ¿Es nuestra guía? Algo que saca más valor a la mujer, que da más valor al hombre. Me parece muy importante porque, bueno, no es un secreto que somos hijos de Dios, que perseguimos la hombría mirando al ejemplo a Cristo Jesús. Entonces lo que quiero es dar esa herramienta a los caballeros de decir, ok, esto es lo que dice mi Biblia, ¿verdad? Entonces, lo que hablamos ya con el pastor, pero te cuento a vos que estás escuchando, vamos a comenzar de forma ordenada, viendo primero un panorama completo de cómo ve la Biblia en el Nuevo Testamento a la mujer, cómo ve la Biblia en el Antiguo Testamento a la mujer, y después comenzamos Viejo Testamento y después vamos qué dijo Pablo, por qué dijo Pablo esto, cómo veía Jesús a las mujeres, por qué Jesús no tuvo apóstoles, o no, apóstolas, no sé si se dice apóstolas, pero apóstoles o discípulas que tenían lugares preponderantes que sean mujeres. Y eso, caballero, así que comenzamos, pastor, ¿te parece? Excelente, estamos acá a las órdenes para eso, para aclarar justamente lo que Dios piensa del hombre y la mujer, que es al final Dios el que tiene ¿cómo se dice? En la epistemología, que nos da la revelación del conocimiento y del pensamiento. Así mismo. Pastor, primera pregunta que te quiero hacer es, ¿existe una diferencia en el trato hacia la mujer en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto y en el Antiguo Pacto? Porque mucha gente dice, sí, tu Dios de amor en el Nuevo Pacto, todo bien, pero ¿qué hacemos con tu Dios de muerte, de guerra del Antiguo Pacto? ¿Existe una diferencia en cómo Dios veía a las mujeres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Bueno, primeramente te doy un rotundo no, porque no es así. Primero que nada, el Antiguo Testamento no comienza con la ley de Moisés. El Antiguo Testamento comienza directamente con Apocalipsis, ¿verdad? Perdón, con Génesis. Y ahí nos enseña cómo Dios crea al hombre, y Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Pero antes que eso, nosotros tenemos que entender que para hacer una correcta interpretación de la Biblia no podemos tomar los libros por separado. Justamente es el antiguo pacto y el nuevo pacto. El pacto significa promesa de Dios, alianza que Dios hizo con el ser humano de una manera y revelándose progresivamente. En Hebreos 1 nosotros podemos ver que anteriormente Dios habló a los profetas, ¿verdad? Sí. De diversas maneras. En el original griego dice de una manera fragmentada, pero en los postreros días nos habló a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Es decir, que el Hijo trae la revelación total de Dios y lo que piensa Dios, y el Hijo es el reflejo del carácter de Dios. Es decir, que para que nosotros podamos tener un entendimiento correcto de la Biblia, tenemos que mirar al Hijo y lo que el Hijo vino a revelar. Con relación al tema del hombre y la mujer, nosotros podemos ver que en un momento dado Jesús tuvo una conversación con los fariseos por unas cuestiones de leyes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que era de la ley de Moisés, donde ellos le dijeron no vale la pena casarse si al final no vamos a poder divorciarnos por los motivos que nosotros queremos, porque ellos malinterpretaban ciertas partes de la ley de Moisés donde decían que por cualquier motivo, ellos en sus tradiciones, uno podía separarse de su mujer si no le Sí. gustaban ciertos aspectos. Entonces Jesús, ¿qué hace? Va directamente al principio, rompiendo todas los paradigmas, y dice, no, en el principio Dios les creó de a dos. Wow. Y si Moisés permitió el divorcio, es por la dureza de su corazón. Es decir, que la ley que Dios le dio a Moisés
tenía un agente regulador, era un agente regulador del pecado del hombre. Porque si es que no se regulaba, el hombre iba a hacer cosas peores. Por eso Dios estableció la ley ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Porque si Dios no establecía esa regulación, el hombre, si alguien perdía un diente, iba a quitarle lo peor a la otra persona. Entonces la ley tiene un motivo. Nosotros podemos ver que la ley tiene un motivo. Cuando hablamos de la ley, hablamos de la ley mosaica. En el Nuevo Testamento abiertamente nos dicen que la ley es para que nosotros podamos conocer nuestro pecado, ¿verdad? Porque Dios escribió en nuestra conciencia lo que es bueno y malo, pero Dios tenía que dejar por escrito para que el hombre pueda darse cuenta de que de verdad el problema del ser humano no es Dios, sino que es su propio corazón y necesita una salvación. Entonces, en ese sentido, Dios da la ley y dice abiertamente que esa ley nos guía. ¿A quién? A Cristo. Porque la ley no nos puede salvar, porque la ley lo que hace es desnudar nuestra maldad, para que nosotros al ver nuestra maldad podamos pedir salvación y podamos pedir rescate de Dios. En este caso, la Biblia habla de la ley como un ayo, y el ayo significa como esa niñera que cuidaba al niño por un tiempo hasta que crezca. Entonces, esa es la intención de la ley y mostrar la santidad de Dios. Entonces, ese es el contexto que nosotros podamos ver. Por eso encontramos de repente leyes donde en nuestra cultura nosotros podemos decir, qué injusto, cómo Dios pudo haber sido así. Pero no, nosotros tenemos que ir al principio. Claro, ver también el contexto en el que ellos estaban. Eso es cuando hablamos de la ley que Dios dio a un pueblo en ese tiempo determinado. En un momento específico, para una necesidad específica. Para una necesidad específica y para un pueblo que Dios quería proteger de las corrientes paganas. Porque Dios necesitaba trabajar con ellos porque era el pueblo que Dios estaba escogiendo donde iba a traer el linaje y iba a traer la salvación a través de su Hijo Jesucristo, y tenía que guardar ciertas cosas de los pueblos paganos que tenían esas prácticas fuertes. Por ejemplo, las prácticas de los sacrificios humanos, ¿verdad? Ellos sí, también el tema de la promiscuidad. Imagínate que en ese tiempo Dios tanto protegía a la mujer que solamente establecían la monogamia, ¿verdad? Nosotros podemos ver que Dios pone una ley de la monogamia y sin embargo aún su propio hijo como David, Salomón, tuvieron varias mujeres y esa no era la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, para ir al principio y vos me decís, ¿qué diferencia encontramos en el trato de la mujer, el trato hacia la mujer en el Nuevo y en el Antiguo Pacto? Nosotros podemos ver que en Génesis 1, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, dice, hagamos al hombre y a la mujer a nuestra imagen y semejanza. Es decir que ambos son iguales y preponderantes para Dios, sagrados. Ahora, Dios nos creó de una manera diferente, ¿verdad? Por ejemplo, a la mujer le habla como la ayuda ideal, ¿verdad? El complemento ideal del hombre y la mujer. En ese sentido, iguales en dignidad y derecho, iguales en valor, pero tal vez con roles diferentes, porque cumplimos funciones diferentes en la vida. Claro, lo que pasa es que justamente en este tiempo, ya que acabas de decir eso, se malentiende la igualdad con una paridad de, no sé cómo decir para no ofenderle a nadie, ¿verdad? Pero con que tenemos los mismos deberes y las mismas responsabilidades cuando tenemos roles diferentes, nos complementamos en realidad. Y bueno, justamente que hablaste de la creación del hombre y la mujer. Hay roles en el sentido de que uno tiene mayores especialidades para ciertas cosas, ¿verdad? Naturales. Claro. Pero hay cosas generales donde no, obviamente. Donde uno puede hacer todas las cosas de una manera igual, ¿verdad? Claro, y eso es importante aclarar que no estamos hablando de eso, no estamos hablando que uno es más inteligente o más capaz que otro, sino que somos diferentes y nos complementamos. Así mismo. Hablando de la creación, justamente, y eso es lo que te quería preguntar, ahora viene mi segunda pregunta. En Génesis cuando nos habla de la caída del hombre, el Señor le da castigo a la serpiente, al hombre y a la mujer. Pero el castigo de la mujer es algo que me llama mucho la atención. Dice en el 3.15, Génesis 3.15 dice, 3.14, discúlpame, 3.16 es. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a los hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿A qué se refiere Dios con eso? ¿Por qué al hombre no le dice también que la mujer se va a enseñorear? ¿Por qué eso con la mujer? Bueno, mira,
para responderte esto, como te dije, para tener una correcta interpretación de la Biblia, nosotros tenemos que mirar todo el macro de la palabra de Dios. Y uno puede decir, mirando este versículo aisladamente, puede decir que Dios pudo haber sido más injusto con la mujer que con el hombre, ¿verdad? De acuerdo a esta traducción también que estamos leyendo. Pero, yendo al Nuevo Testamento, vemos que dice que la responsabilidad real de la caída era de Adán y no de Eva. Porque Eva fue engañada, pero Adán no fue engañado, sino que su pecado fue de transgresión. ¿Qué significa eso? Que él, teniendo la capacidad de moral de poder no comer el fruto y teniendo la autoridad de Dios de todo lo que Dios le había delegado a Adán, él deliberadamente, porque transgresión es cuando uno deliberadamente rompe una relación. Entonces, Adán hizo eso. El pecado de Adán fue muchísimo más grave que el de Eva, porque fue de transgresión. Y la caída y la muerte posteriormente viene por causa de Adán, como el representante federal de toda la humanidad. Entonces, en realidad lo de Adán es mucho más grave que lo de Eva. Y en este caso, cuando uno va al original, uno en la versión Reina Valera lee: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. En realidad lo que está diciendo es que la mujer tenía una posición de ser un complemento y una ayuda ideal para el hombre. Dice que al final ella es la que va a tomar el liderazgo. Ella va a desear tener el liderazgo sobre su marido, pero será su marido el que va a tener el liderazgo sobre ella, ¿verdad? Entonces, Dios estableció una manera de relacionamiento perfecta entre los dos. Y por una cuestión natural, cuando viene la caída y se desconfiguran y se deshacen no totalmente la imagen de Dios, porque la imagen de Dios estaba sobre ellos en relacionamiento y en todo lo demás, eso se desfigura, se desconfigura y empieza a distorsionarse. Entonces, de una manera natural, la tierra misma iba a ser maldita por causa del hombre. Y uno dice, ¿por qué? Por causa del hombre los animales tienen que sufrir. Dice, la creación gime con dolores de parto hasta esperar, dice la redención total, la manifestación de los hijos de Dios. Porque Dios le dio la autoridad a Adán sobre todas las cosas. Entonces Adán, al fallar, empieza un declive. Y ese declive se da hasta en todo lo que hacemos hoy. Todo tiene un sinsentido, un sabor de sufrimiento, un sabor de insatisfacción. Porque es natural que el hombre, al caer y estar lejos de Dios, no encuentre la fuente o lo que verdaderamente le llene. Entonces, vemos que tanto Adán como Eva empezaron a tener situaciones en sus roles, ¿verdad? De sufrimiento. Por ejemplo, Adán, todo lo que él, de su trabajo, sudor, le iba a producir espinos y cardos, ¿verdad? No iba a ser fácil la vida. Así también están las cosas lindas, como tener un hijo, uno iba a tener que sufrir, ¿verdad? Y en el relacionamiento, porque para la mujer iba a ser un privilegio ser ayuda ideal de su marido, ella ya no iba a querer eso. Ella iba a querer tomar el control de las cosas, tener su independencia del hombre. En un sentido, todos somos independientes, pero como Dios nos creó, varón y hembra, nos creó en sociedad, de por sí todos dependemos, ¿verdad? Porque yo no nazco solo. Sí. Yo nazco de mi papá y mi mamá. Por lo tanto, estoy en una relación interdependiente. Entonces, el punto es eso, que hasta en eso se quebró la relación humana. Es así. Wow. La verdad que está muy, 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 muy fuerte. Pero, bueno, hay que aclarar también de que, justamente lo que dijiste, volver a aclarar nomás, de que la independencia no quiere decir de que la mujer no puede ser independiente, porque hoy cuando hablamos de independencia, hablamos justamente de eso, la mujer puede hacer lo que quiera hacer, ¿verdad? Pero el plan original era ser un complemento, que el hombre y la mujer sean complementos del uno al otro, que es lo que nosotros, como dijo Dios, hoy tendríamos o estamos modelando, ¿verdad? Otra pregunta que sí fue un poco discutida entre nosotros ya tras bastidores con el pastor,
fue la de Levítico 27:1. Un pasaje bastante fuerte, ¿verdad? Donde Dios dicta el valor de las personas en caso de ser pagadas por promesas o por deudas. Y el marido tiene un valor que es mayor y la mujer tiene un valor menor. Y también después cita el valor de los animales, el valor de esto, el valor de aquello. ¿Por qué en Levítico el Señor, al citar el valor por las promesas, obviamente no era el valor de la persona, pero sí lo que valía en la sociedad? ¿Por qué Él pone menor valor a la mujer y mayor valor al hombre? Bueno, yo creo que ahí tenemos que mirar bien el contexto, porque si vos te fijas, también habla de hombres de tal edad. Sí, Cuando ellos no recuerdo exactamente, no sé si tenemos el versículo para mirar, pone las edades sí. también un precio diferente. 20 a 40 creo que era. Pero eso no significa que es el valor de las personas porque uno vale más que el otro. Porque eso tenía que ver con una relación para consagrarle para el templo. Y si no me equivoco, también era para las... Vamos a ver qué dice el 27:1. Sí, Habla, creo que es de las sanidades también. Ah, cosas consagradas a Dios, que evidentemente es también para el trabajo en el templo, ¿verdad? Y da un valor económico. sí, Pero no se refiere a que uno valga más que el otro, sino que esto puede ser como el contexto de todo Levítico también, es por el trabajo tal vez o la producción que iban a hacer los hombres dentro del lugar, ¿verdad? Eh, y así también sucede en otras partes del Levítico y en esta parte de la ley de los trabajos que se hacen dentro del templo. Por ejemplo, donde la Biblia dice de que los hombres que tengan algún defecto físico no podían ejercer ciertos trabajos. Y es una cuestión muy práctica, sí. porque vos para hacer un trabajo de fuerza obviamente necesitas estar bien físicamente, ¿verdad? Entonces en el currículum te van a pedir, se necesita esta característica para hacer este trabajo. O por ejemplo, para dedicarte a ser secretario, que tenés que manejar Excel y todo eso. No es que te están marginando por eso porque vales más o menos que alguien, ¿entendés? Es una cuestión muy práctica para el contexto de la época, ¿verdad? Por una cuestión, como te digo, de productividad. ¿Sabes por qué te nombré ese versículo? Y así como te dije también, si entramos a leer versículos tras versículos tras versículos, especialmente del Viejo Testamento, no vamos a terminar en horas acá, ¿verdad? Creo que la clave para esto, caballeros, es conocer bien el contexto. Porque nosotros tenemos que entender de que no estamos leyendo algo que fue escrito para nosotros, sino fue escrito en primer lugar para cierto tipo de personas en cierto contexto, con cierta realidad, con ciertas necesidades diferentes. Entonces es importante porque muchas veces hoy la Biblia, la palabra de Dios es atacada justamente sacándola de contexto. Entonces pongamos en contexto absolutamente todo. Si alguien dice algo, bueno, leamos el contexto, interioricémonos de la idiosincrasia de aquel momento, ¿verdad? Pero Y bueno, una para... cosita que hay Sí, que atender, porque hay versículos que no hablan sobre eso. Este es un versículo que no habla sobre el valor del hombre y la mujer. Está hablando sobre las cosas consagradas a Dios. Entonces, nosotros tenemos que buscar que la Biblia misma sea su propia intérprete. sí, Tenemos que buscar versículos más claros al respecto. Entonces, donde la Biblia te habla categóricamente del valor del hombre y la mujer, te habla en el Nuevo Testamento y dice que para Dios no hay diferencia entre hombre y mujer. sí, No hay diferencia entre el esclavo y libre. sí, Todos son unos en para Cristo Jesús. Dios en Cristo Jesús. Entonces, ahí vos podés decir, no, acá te habla abiertamente. ¿Por qué? ¿Y por qué Pablo tiene que hablar de eso en un contexto donde sí, la mujer ocupaba tal vez un lugar, por así decirlo, menos privilegiado en un sentido, ya que la sociedad de repente, más la sociedad romana, pagana, le tenía a una mujer como su servidora? Eso hay que tener en cuenta. Le Sí, tenía a la mujer como su servidora. Inclusive los judíos no le permitían entrar a la mujer a adorar con los hombres. Ellos tenían el propio lugar exclusivo para mujeres. No se podía mezclar. Entonces, ahí en el Nuevo Testamento, Pablo aclara y dice, no hay diferencia entre el hombre y la mujer. Para Dios son uno, iguales, tienen el mismo valor. Entonces de ahí uno puede extraer la interpretación correcta porque es claro el mensaje hablando al respecto. También
uno puede ver en el Nuevo Testamento, en todas las cartas que Pablo escribe a los gentiles, Pablo aclara cómo debe ser el matrimonio cristiano. Y le dice que el hombre debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, debe servirla, honrarla y guardarla sin mancha. ¿Por qué? Porque en el contexto de la época, los paganos le tenían a sus mujeres como sirvientas, no le tenían como sus iguales. Entonces, Cristo dice, no, para ustedes ella va a ser el vaso más frágil. Wow. Para ustedes le van a cuidar mejor que lo que le cuidan a lo que ustedes aman. Ustedes van a amar más que a su propio cuerpo, a su mujer. Van a cuidarle más a su mujer que lo que ustedes se cuidan a ustedes. Van a ser como Cristo, que estuvo dispuesto a morir por ella. Entonces, vemos que Pablo le dice, no, ustedes no se van a comportar como los de esta cultura. Ustedes van a amar a su mujer y van a morir por ella. Van a estar dispuestos a entregar todo porque ella es un vaso precioso para Dios. Es como la iglesia. Y la iglesia era lo más precioso para Cristo. Y la intención de Cristo era guardarle sin mancha, como una novia. Claro. Dice. Entonces, ahí uno puede ver por qué Pablo, en todas las cartas, él tenía que hablar específicamente del matrimonio. Porque él decía que eso, que ellas tenían un lugar muy especial para Dios. Wow. Y qué importante hablar de eso, porque hoy proteger a la mujer, cuidar a la mujer es, bueno, lo que se habla siempre. Pero que Cristo y la iglesia primitiva haya dicho eso en aquel tiempo es algo revolucionario. Mira, lo que hizo Cristo con la mujer es una locura para la época, porque en la cultura judía el testimonio de la mujer no servía. Y Cristo, a la primera que se le aparece, es a María Magdalena. Wow, ¿Entendés? sí. Entonces, de entrada, Cristo usó a una mujer promiscua para que predique todo el evangelio en la región de Samaria. A Jesús no le permitieron entrar en Samaria. En un momento dado le echan que él no pase por ahí. Y él le predica a la mujer samaritana que tenía ya varios maridos y Dios le usó. Después, posteriormente, habían unas mujeres que de sus finanzas apoyaban el ministerio de Cristo. O sea, dentro de la cultura, Jesús transformó eso y le dio un protagonismo único. Ahora, ¿qué hace la iglesia una vez que comienza el nuevo pacto, ¿verdad? De la iglesia? La iglesia no se comporta como la religión judía, que las mujeres por un lado y los hombres por otro lado. No, todos juntos en el mismo lugar adorando a Dios. Y eso es algo que no se veía antes en ninguna otra cultura. Y eso es algo que el cristianismo trajo para la cultura. Es decir, hoy la bendición que tiene la mujer de tener los derechos y todo eso, es gracias al cristianismo. Claro, y eso justamente iba a complementar lo que decís, que las bases de nuestra sociedad es la palabra de Dios. O sea, los privilegios que hoy tienen las mujeres en la sociedad en sí, es ¿verdad? Es una manera de decir, ¿verdad? Porque en realidad claro. Es porque Es son sí. iguales Exactamente. en derecho, en todo con los hombres. Y a veces nos olvidamos de que las bases fueron justamente esas, ¿verdad? Así mismo, la base es que somos imagen de Dios. Así mismo. Ahí está. Después, eso vemos que Dios lo que va mostrando es un declive pecaminoso. Ya es el pecado que empezó a traer las desvirtuaciones o ¿cómo se dice? Las perversiones. Inclusive, vemos que Dios en el principio crea varón y hembra para que estén juntos, ¿verdad? Una manera de decir. Y había un personaje que se llamó Lamec. Y él escogió varias mujeres para sí. Y así empezó a generarse la promiscuidad y todo lo demás. Eso no era el plan de Dios. Pastor, justamente hablaste de Pablo y hay una controversia con la gente que no conoce demasiado el contexto, ¿verdad? Pero creo que cualquier persona que lea de buena primera de Timoteo 2, 11 al 14, se va a sorprender si es que no estudia el contexto de una, ¿verdad? Primera de Timoteo 2, 11 al 14 dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificada con modestia. Y leyendo de buena primera este versículo,
lo que pareciera que Pablo dice es, no, la mujer calladita, porque como ella se equivocó, que se redima ahora engendrando hijos, ¿verdad? Y Ujú. quiero que me explique un poquitito, pastor, a qué se refiere Pablo y cuál es el contexto en el que él habla en este versículo. Sí, primero que nada tiene un contexto muy cultural, ¿verdad? Eh, Acá dice justamente, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque las mujeres acostumbraban, primero llevaban a las criaturas en el... Entonces, cuando uno disertaba, ellas no tenían tanta educación como los hombres en esa época, lastimosamente. Entonces entraban a interrumpir constantemente, interrupciones, interrupciones. Y también en ese contexto había un grupo se cree esto, ¿verdad? La tradición lo dice, había un grupo de mujeres que estaba teniendo también un liderazgo espiritual, ¿verdad? Y socavaban ciertas, eh, ciertos liderazgos de los hombres, ¿verdad? Están imponiendo una manera de imponer autoridad y eran mujeres, dice, que tenían también dinero en la Sí, época, ¿verdad? Que eran mujeres adineradas. Pero bueno, eso es más que nada uno puede ver en los comentarios bíblicos. Otros comentarios bíblicos eh, hablan de una cuestión cultural, ¿verdad? De que las mujeres no tenían esa educación, entonces interrumpían mucho. Entonces Pablo vino a traer orden en cómo tenía que generarse la liturgia, ¿verdad? Entonces, no, que se callen, que escuchen y aprendan en sus casas de sus maridos. sí, Porque si, justamente eso también porque dice. si tienen sus hijos y eso y hacen ruido, y es normal, hoy en día vos te vas a un teatro o algo y se dice niños menores tal año, no, ¿verdad? Si vos te vas a escuchar una obra o algo y se le pide a los niños por favor que salgan. Es más, hoy en las iglesias se tienen escuelas de niños, ¿verdad? Justamente todos los niños van a la escuela de niños y los adultos se quedan a escuchar libremente. Entonces, ese era el contexto donde Pablo decía esto. Entonces, tomando por primer lado, si era la parte de educación, obviamente era una cuestión para educar a las mujeres, ¿verdad? Para que no entren a interrumpir. O sea, el sentido común te dice que tenés que escuchar todo para después aprender. Otro, había mucha murmuración. Pero por otro lado, si de verdad la cuestión era por un grupo de mujeres que estaban tomando ciertas autoridades, como las sacerdotisas paganas, que tomaban autoridad en esa época en los lugares, ¿cómo se dice?, de culto pagano, Pablo decía, no, ese liderazgo le corresponde a los hombres, no a ustedes. Y da el ejemplo, da el ejemplo de que no es una cuestión de, de valores, sino que es una cuestión que vino de Dios. Dios le dio esa autoridad al hombre para que sea el hombre el que enseñe la palabra de Dios, ¿verdad? Y que ellas estén sometidas a ese liderazgo. Wow. Y bueno, también Pablo dice algo muy similar en Primera de Corintios, habla de lo mismo y también tiene un contexto similar para aquellos que eh, tenían dudas con el versículo de Primera de Corintios 14:34, que también Pablo dice, bueno, la mujer que se calle en la congregación. Y también tenemos que aclarar, pastor, de que Ese es, ¿cuál es? Primera Corintios 14:34 34. también dice eso, ¿verdad? Y tenemos que aclarar cuando decimos que la mujer en aquel tiempo era menos educada, no estamos estamos diciendo una realidad, no es algo porque la mujer en aquel tiempo tenía, en el contexto cultural, otras funciones, no tenía las mismas oportunidades del hombre, que justamente como hablamos antes, que Pablo viene a decir, no, ahora ya se acabó eso. Pero en aquel momento, en la iglesia primitiva, era una realidad, no es que estamos diciendo que la mujer siempre es más mal educada que el hombre, para nada. Estamos hablando solo del contexto específico de ese lugar y de esa época. Sí, justamente acá dice, pregunten en sus casas a sus maridos, porque es indecoroso cuando una mujer habla en la congregación. Y uno dice, puede tomar mal en el sentido Reina Valera, pero habla de un desorden. Sí. Pablo también en todo Corintios hablaba de que la iglesia de Corintios era desordenada, Ah, sí. porque ellos hablaban en lengua, de aquí para allá, gritaban. No, cada uno hable por uno a uno, y vamos a escucharle. Entonces era un problema, porque en la cultura judía, ellos sí tenían su liturgia bien clara, donde el rabino se paraba, enseñaba y la gente se quedaba a escuchar. Pero en el contexto pagano, donde la gente se convertía, no solamente el judaísmo,
las reuniones eran muy desordenadas. Claro, venían de otro contexto, Muy otras desordenadas, costumbres. exactamente. Entonces, las mujeres, en este caso, hablaban, interrumpían y dicen, no, que tu marido te enseñe en tu casa, ¿verdad? En el contexto porque llevaban los niños y todo eso, porque por lo general las mujeres se dedicaban más a la crianza de los hijos en esa época. Y tenemos que aclarar también que 1 Corintios dice que críe hijo y se salvará. No está diciendo que porque ella cría hijo se va a salvar o algo, sino que en ese diseño de la mujer de la época, la mujer estaba más enfocada en el tema de los niños y que su verdadera labor para Dios no es tanto que esté predicando en la iglesia, no es tanto que esté liderando en la iglesia o tomando una vocación de autoridad ahí, sino que más que nada que trabaje en las cosas más importantes, que es justamente criar a los niños. Que, es más, hay otra parte de la Biblia donde dice que la mujer la mujer con edad, la anciana, enseña a las mujeres a ser mujeres piadosas, buenas mamás, porque eso es algo que hay que enseñar, ¿verdad? Porque solo la experiencia transmite. Pero no tiene, esto más que nada tienen que ver con roles, tienen que ver con un orden litúrgico, más que el valor o Claro, que uno no puede hacer esto, sí. no puede hacer aquello. Si uno toma esto de una manera así literal, leyendo solo esta parte y sin ver todo el contexto, uno puede tomar muy mal esta parte, ¿verdad? De la palabra del Señor. Y no es así. Ahora, cuando habla de la mujer en sujeción, eso hay que aclarar que en otras partes donde habla categóricamente de la sujeción, porque uno dice, no, la mujer debe sujetarse al hombre, pero hay partes donde habla netamente del matrimonio, como en Efesios, y dice, sujétense unos Unos a otros. a otros Wow. en el amor del Señor. Es decir, que el hombre está sujeto también a su marido, a su esposa, y viceversa. Son uno, el otro ya no son dos individuos independientes, sino que son uno en el Señor y deben sujetarse en el temor del Señor, en el amor del Señor. Es decir, si a tu esposa no le gusta algo, eh, uno no debe dar la orden, porque no te gusta y punto. No, nos debemos sujetar. Entonces, uno al tomar estos versículos aisladamente, uno puede decir, no, Pablo era un machista o lo que sea, Sí. ¿verdad? Y en realidad, Pablo lo que estaba haciendo era lidiar con una situación cultural de la época, de cómo se estaba manifestando la liturgia, ¿verdad? No en el sentido de que la mujer era menos o más que el hombre, porque ya hay otros versículos que aclaran tal cual que el hombre y la mujer son uno en Cristo. Claro, y así como decís, entendamos de que estas cartas estaban dirigidas a personas en contextos específicos y necesidades específicas. Es como si fuera que hoy yo entre a la sala de un psicólogo que está hablando con su paciente y escuche sin que se den cuenta lo que le está diciendo y yo agarre todo lo que le dijo a esa persona y yo llevo a mi vida. Cuando probablemente la persona o la vida de esa persona, las necesidades de esa persona son diferentes. Hay principios que se Totalmente. pueden tomar, pero no puedo yo agarrar de eso y inclusive más todavía sin el contexto decir, no, esto es ley, esto se hace de esta forma. Totalmente. Hay que entender que las iglesias en esa época, como la multicultura estaba tan fuerte, Sí. ¿verdad? Porque se convertían en esclavos, se convertían... Es más, hay otros casos en la Biblia donde dicen que Dios defendía la esclavitud. Y vemos Sí, cómo Pablo le dice a Filemón que le, sí, le trate a Onésimo como su propio hijo, no como exactamente. un esclavo. Sí. Entonces, lo que vemos es que la iglesia estaba empezando a tener forma, las reuniones estaban empezando a tener forma y se reunían de una manera muy desordenada, hasta en la Santa Cena había desorden. Entonces Pablo estaba trayendo orden de cómo debían conducirse y da ciertos ejemplos para que ellos puedan entender en la época. Por ejemplo, en este caso pone el ejemplo de Adán y Eva, ¿verdad? Porque Eva fue la que cayó primero y no fue Adán, ¿verdad? Entonces Eva fue creada después de primero Adán. Entonces da ahí el orden de cómo tienen que hacerse las cosas. Entonces es para que la gente de la época pueda entender especialmente qué clase de orden es el que busca Dios. Claro, porque si no, Pablo se estaría contradiciendo al mismo cuando en un momento dice, acá ya no hay judío, no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no, todos somos uno, y después en otra parte vaya a decir otra Así cosa, es ¿verdad? una cuestión de orden. O sea, entendamos contextos Y, en y síntesis. bueno, si de por ahí, como dice, ¿por qué Jesús no eligió apóstolas, verdad? En ese sentido, nosotros podemos ver también que es una cuestión de roles, no una cuestión del valor que tenga cada uno, sino cuestión de roles
netamente Dios estableció ese orden y bueno, fue porque es la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero no porque alguien no tenga un lugar preponderante dentro de la iglesia, como nosotros podemos ver eh, a las mujeres en un lugar muy de alta estima dentro de la congregación. Sí. Cuando Pablo, inclusive en las cartas, habla de las mujeres de Dios como Febe y otras que son de gran estima dentro de la congregación, ¿verdad? Dios decidió escoger apóstoles por una cuestión de roles específicos que tiene que ver con un texto profético también, porque dice que cada uno iba a representar a las 12 tribus de Israel y otras cosas, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con la palabra que significaba mensajero, que era el apóstol era aquel que representaba al rey de un lugar o al amo de un lugar y él tenía que ir a llevar esas buenas noticias o tenía que venir a expresar literalmente lo que Dios estaba mandando, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en otra parte podemos ver que Pablo habla de apóstoles y le pone a una mujer también, Junías y no me acuerdo quién más era la otra, ¿verdad? Y porque la palabra apóstol significa enviados. Y hay muchas mujeres que son enviadas de Dios también, que tienen esa misión específica. Ahora, los 12 apóstoles del Cordero tenían una misión muy específica, Y un simbolismo también. haber estado con él, Sí. ¿verdad? En todos esos años de ministerio, salvo Pablo, que fue una excepción que Jesús se le apareció resucitado después, pero todos tenían que haber estado con él, haber escuchado la doctrina y ser testigos oculares de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y para cumplir eso específicamente en esa época tenían que ser los rabinos, ¿verdad? Tenían que ser eh, eh, hombres los que estén con Jesús, ¿verdad? No podían ser mujeres las que estén los 3 años y medio detrás del Claro. ministerio de Jesús, porque requerían Mm. muchas cosas, ¿verdad? Que no hace falta ni decirlo. Entonces, no por una cuestión de capacidad ni nada, pero bueno, es categórico que son roles. Y mi última pregunta, que creo que ya va a ser algo redundante, porque ya hablamos en todo entre todas las preguntas, algo metimos de eso, es cómo nuestro Salvador, como en nuestro caso, nuestro caballero mayor, ¿verdad? Cómo Jesús veía a la mujer. Hablamos ya un poco de eso, pero Jesús vino a hacer una revolución en aquel tiempo, en aquel momento, que se extiende hasta nuestros días, ¿verdad? Totalmente. Bueno, primero que nada, nuestro Señor Jesús veía a la mujer como coheredera del reino de Dios, ¿verdad? Veía a la mujer como imagen de Dios, también como una persona especial por quien Él iba a morir, ¿verdad? Él escogió nacer nada más y nada menos que la Virgen María, tener una mamá. Dios quiso todas esas cosas. Él quiso tener mujeres en su ministerio. Él quiso salvar peculiarmente también a las mujeres, tener conversaciones especiales con mujeres. Es decir, que vemos que Jesús, la mujer ocupaba un lugar muy especial también dentro de el ministerio de Cristo y lo que es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Inclusive esta figura que Pablo mismo dice que es un misterio, ¿verdad? La unión de Cristo y su iglesia. Imagínate que el Espíritu Santo, quien es el que inspira la Biblia, inspira a Pablo que diga una cosa como esta, ¿verdad? De que la mujer es como la iglesia para Jesús. Wow. Alguien a quien él quiere guardarle sin mancha ni arruga, por quien él da la vida, toda su sangre. Entonces, evidentemente, caballeros, nosotros tenemos una misión fundamental. Si Dios nos da la gracia de poder estar casados, de poder tener hijas, la palabra de Dios nos llama a que nosotros amemos a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Que se entregó por ella y no solo de esa manera, sino que para guardarla sin mancha y sin arruga. Y eso requiere mucho trabajo, requiere mucho sacrificio, requiere mucho amor, Sí. requiere mucha entrega, requiere mucho sacrificio, mucho servicio y ganas, vida para entregar a nuestros seres queridos. Es decir que para nosotros los caballeros las mujeres son una preciosura, son como una perla preciosa y tenemos el llamado a guardarlas y a cuidarles como coherederas del reino de Dios. Así mismo, y yo creo que lastimosamente la sociedad en la que vivimos, así como me tomo una palabra que dijiste, requiere sacrificio. Y en esta sociedad en la que vivimos y hace ya mucho tiempo, el hombre, hablo del hombre porque por la figura preponderante que tiene la sociedad de hoy, estuvo tan acostumbrado a
a no morir a sus placeres, a no morir a sus deseos, que bueno, lastimosamente llevamos a la mujer al lugar que el Señor no quería, ¿verdad? Muchas veces hasta inclusive en nuestras iglesias, porque somos seres humanos, mucha gente representó mal el evangelio y impuso a mujeres cosas que la Biblia realmente no decía. Tomó, así como decimos, vio ¿cómo se llama? La carta de Pablo sin el contexto, dijo, no, las mujeres son así o las mujeres son asadas, ¿verdad? Pero no, Jesús, la palabra de Dios, nuestro Papá Celestial, ve a las mujeres en altísima estima y nosotros tenemos que hacer lo mismo, protegerla, honrarla, y bueno, esa es la visión que realmente tiene Así que tener un mismo, caballero. es más, en esta sociedad que vos decís que tenés que protegerla a las mujeres, ya te van a decir, pero ¿por qué yo no necesito que nadie me proteja? Yo soy así. Pero estamos hablando en el buen sentido, Claro, en el buen sentido de ser un buen marido, ¿verdad? De ser una persona que ama, que está dispuesta a dar por la otra persona sin buscar un interés, amar sin condición. En ese sentido nos estamos diciendo, ¿verdad? Sabemos que las mujeres son capaces de grandes sí, cosas, Dios le dotó de una sabiduría, una inteligencia única. Yo por carne propia puedo ver la capacidad que tiene mi esposa, que Dios le dio, es única, como solo ella puede hacer ciertas cosas con mis hijos, intuir, parece que hasta tienen un sexto sentido, como se suele decir, ¿verdad? Porque a veces ni nosotros sabemos qué sentimos y ellas tienen esa capacidad de entendernos, de comprender las situaciones. Y así que creo que somos un complemento único, Dios nos creó así, no es una competencia. eh, Entendemos el lugar que Dios nos puso a cada uno y tenemos que amarnos, ¿verdad? Estamos en una sociedad y amarnos los unos a los otros, ese es el llamado. Por eso la Biblia resume el mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces ahí no hay competencia. así mismo. Bueno, gracias por aclarar ese punto porque, claro, mucha gente va a salir a decir, no, ¿y por qué nos protegen? No nos referimos obviamente a que no puedan hacer algo, sino que en el buen sentido, así como dice el pastor. Y bueno, así cerramos, pastor. Creo que no va a ser la Cerramos, última cerramos. vez que vamos a grabar algo contigo, con tu esposa, ¿verdad? Y bueno, te agradezco muchísimo el espacio. Caballeros, así nos despedimos. Nos escuchamos Gracias, en el próximo caballeros. podcast.